El gozo de compartir el Evangelio. Una de las instrucciones del Señor muy descuidada por los cristianos es la de la Gran Comisión. Incluso algunos la llaman la Gran Omisión. Y aunque se le llama así en broma, en realidad es un pecado muy grave, porque es una desobediencia intencional a una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la predicación del Evangelio es una tarea que requiere de amor, de voluntad, de valentía, de fe, de esfuerzo y de otras virtudes, también puede verse desde una perspectiva más agradable como una fuente de gozo. Como todo trabajo, el evangelismo resulta gratificante después de haberlo hecho y también mientras se va realizando cuando se hace con expectación. Predicar el evangelio resulta muy emocionante porque nunca sabemos con exactitud quién se entregará a Cristo, ni cuándo, ni dónde. Hoy, con la dirección y poder del Espíritu Santo, quiero motivarles a practicar más intencionalmente esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en el gozo de predicar el Evangelio. Existen muchas razones para gozarnos mientras vamos predicando el Evangelio a lo largo de nuestra vida, pero vamos a ver solamente dos. Primero, hablaremos del gozo emocionante que produce la siembra de la palabra de Dios y la cosecha de las almas que Dios trae a los pies de Cristo por medio de nuestro ministerio. Segundo, hablaremos de cómo una doctrina bíblica despreciada por muchos cristianos nos motiva y nos llena de gozo para iniciar o perseverar en el trabajo de evangelismo. En primer lugar, veamos el gozo emocionante de sembrar y cosechar. Una de las ocupaciones más loables e importantes de los seres humanos es la agricultura. Tal vez por eso la Biblia la usa muchas veces para ilustrar la obra de evangelismo. En 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 2 Timoteo 2:6 está escrito: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dios me permitió vivir algunos años junto a mi padre, y él disfrutaba mucho sembrando y cosechando jitomates, calabazas, sandías, melones, maíz y otros comestibles. Él nunca tuvo un terreno propio, pero a veces conseguía alguno prestado y disfrutaba haciendo una pequeña milpa. Yo lo veía feliz tomando sus herramientas para ir a sembrar. También lo veía muy celoso de los depredadores de sus sembrados. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, notaba en su rostro una gran satisfacción. Ese gozo de mi padre, que era un agricultor muy humilde, y el gozo de los agricultores que cosechan toneladas de productos, es muy parecido al gozo que sentía el apóstol Pablo al mirar las iglesias y hermanos con los que había trabajado desde presentarles el Evangelio
hasta reproducirse en ellos cuando se convertían también en siervos de Dios. En 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Cuando uno concluye algo importante en la vida, lo contempla con gozo. Terminas una carrera y te deleitas mirando una y otra vez con tu título. Construyes una casa y le tomas fotos y las compartes en Facebook. Ganas en una competencia deportiva y llevas a la sala de tu casa tu trofeo. Así también, cuando Pablo oraba, pensaba, miraba o escribía a sus discípulos, experimentaba una gran satisfacción porque miraba la gran bendición de Dios a su trabajo. En los tiempos del apóstol Pablo, los deportistas no eran premiados con dinero o con trofeos, sino con una corona de laurel, que significaba muchísimo para cada deportista. Pablo consideraba a las iglesias, en este caso la de Tesalónica, como su esperanza, su gozo y su corona de laurel. No era vanagloria lo que Pablo sentía, sino la satisfacción sana de tener un trabajo honesto, una carrera limpia y un galardón para presentar delante de aquel que lo había trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo se gozaba con la cosecha que Dios le había concedido después de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. En Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En Filipenses llama a los hermanos con estas palabras: amados y deseados, gozo y corona mía. Y añade una exhortación: estad así firmes en el Señor. Hermanos amados, mi propósito en esta ocasión es motivarles para que ustedes, igual que yo, disfruten del placer infinito y santo de mirarse como instrumentos útiles del Señor. Algunos tal vez ya comenzaron a sembrar la semilla del Evangelio en sus familiares, amigos o vecinos. Tengan paciencia. La semilla es perfecta, pero a veces el terreno todavía necesita ser arado con más aflicciones, más experiencias o más caídas. Hay personas que solo vendrán al Señor después de tocar fondo. Otros necesitan ser regados más con la oración o con la enseñanza de la palabra de Dios. A aquellos que no han iniciado la siembra, les digo hoy que es bueno que comiencen ya, porque lo que siembran hoy puede llevar meses o años en germinar. Dios me dio el privilegio de hablarle a un compañero de trabajo y tuvieron que transcurrir 30 años para que él viniera a los pies de Cristo. Así que no esperen más y comiencen gozándose con la siembra. Yo me gocé en Motul, Yucatán,
en 1973, sembrando la semilla de la palabra de Dios en una pequeña misión. Después, Dios trajo a esa misión al hermano Ernesto Vázquez, recién egresado de un seminario de Villahermosa, Tabasco, para establecerlo como pastor. Y hoy, después de 40 años, y cientos de personas se han convertido por medio de esa obra que tiene por nombre Iglesia Bautista Central de Motul. Y yo no sé cuántas iglesias y cuántos pastores han salido de ahí, pero ustedes conocen a un pastor que salió de esa iglesia, y ese es el pastor Orlando Collí May. Dios y ustedes conocen mis limitaciones y saben que en mí se cumple fielmente lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Sin embargo, por la gracia de Dios, me gozo al ver la obra de Él, la obra que Él ha hecho por medio de mí. Pero debo añadir que el gozo no solamente es mío, también de mi esposa, de mi familia en general y de todos mis colaboradores. En segundo lugar, veamos el gozo que produce la doctrina de la elección. Los bautistas tenemos un artículo de fe que pocos toman en serio. En el artículo número 8 de nuestra declaración de fe, que habla sobre el propósito de la gracia divina, es el que me estoy refiriendo. Este artículo de fe enseña que es Dios quien por su misericordia soberana ha elegido desde la eternidad a quienes obedecerán el Evangelio y serán salvos. Esta verdad divina golpea fuertemente el orgullo humano, porque le da toda la gloria y el mérito de la salvación a Dios y a su divina gracia, manifestada en Jesucristo, de tal manera que nadie puede jactarse ni un poquito de que fue salvo por algún mérito propio. Tampoco los predicadores podemos presumir de eficiencia para el convencimiento de las almas, porque la Biblia atribuye al Espíritu Santo toda la gloria del convencimiento y la conversión de los pecadores a la fe en Jesucristo. La doctrina de la elección eterna de Dios está firmemente sustentada en la Biblia, y nuestro manual de doctrina básica exhibe abundantes citas de la palabra de Dios que la respaldan. Ante esta doctrina han surgido opiniones humanas a favor y en contra. Unos se van al extremo de decir que la salvación depende totalmente de la decisión de las personas, y otros afirman que la enseñanza de que es Dios quien elige y predestina es tan cierta que ni siquiera es necesario predicar. En lo personal, yo creo a Jesucristo cuando dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Y en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene,
no le echo fuera. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero también le creo cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Si alguien se está preguntando si acaso yo creo en la elección soberana, la respuesta es sí. Sin embargo, esta convicción no me quita de ser bautista, ya que el mismo Spurgeon, mejor conocido como el príncipe de los predicadores, fue un pastor bautista de Hueso Colorado del siglo XIX. Y sin embargo, creyó y enseñó la hermosa doctrina de la elección. Pero mi fe no se basa en las convicciones de Spurgeon, sino en la palabra de Dios, porque es la Biblia la que enseña de una manera clara y contundente que Dios tiene todo el derecho de aplicar su gracia de una manera libre y soberana, conforme a su voluntad y no conforme a los pareceres del ser humano, que justamente está condenado a causa de su pecado y sus pecados. Pero, ¿qué tiene que ver la elección soberana de Dios con el gozo de predicar el evangelio? Vamos a verlo con la experiencia de Pablo en la ciudad de Corinto. Al predicar el evangelio, Pablo estaba enfrentando una gran oposición de parte de los judíos. La oposición era tan fuerte que este siervo de Dios tuvo que dejar de predicarles a los descendientes de Abraham para dedicarse a la predicación a los no judíos. Seguramente Pablo se estaba sintiendo amenazado o con cierto temor e incertidumbre. Por eso Dios lo consuela y anima con estas palabras. La Biblia dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 18, del 9 al 11. Este texto, que habla claramente de la doctrina de la elección, nos produce mucho gozo cuando vemos lo que significó para Pablo y debe significar para nosotros. Dios animó a Pablo el apóstol con 2 instrucciones y 2 promesas para que siguiera predicando a toda criatura a pesar de la oposición. 2 instrucciones: no temas, habla y no calles. Y 2 promesas: yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero estas 4 exhortaciones Dios las basó en una sorprendente revelación, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De manera que para entenderlo mejor, lo podemos plantear de la siguiente manera: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y a mí me interesa esa cosecha de almas, dijo Dios. También dijo Dios al apóstol Pablo: habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y habrá muchas personas que recibirán con gozo el evangelio porque lo están esperando.
Y también dijo, yo estoy contigo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y cuando tú predicas, estás cumpliendo mi voluntad. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, le dijo el Señor, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo te protegeré, porque no quiero que ninguno de mis elegidos se pierda. Así que, hermanos, la revelación de que Dios ha elegido desde la eternidad a los que han de ser salvos nos infunde valor y nos llena de seguridad y mucho gozo, porque sabemos que al salir a presentar el Evangelio nos encontraremos con aquellas ovejas del Señor que felices recibirán a Cristo como Señor y Salvador. Porque también está escrito en San Juan capítulo 8 versículo 47 y 10:27. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Fue tan cierta esta revelación de la elección del apóstol Pablo, que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 18:11. Es interesante notar que San Lucas enfatizó que Pablo se detuvo, porque con eso nos recuerda que el apóstol Pablo solía tardar menos tiempo en las obras nuevas. Por último, el hecho de que Dios tenga personas escogidas desde la eternidad nos causa gozo, porque nos da la seguridad de que ninguno de los elegidos se perderá. Los gentiles, dice la Biblia en Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Así que, hermanos y hermanas, salgamos a buscar esas almas que ya están esperando el Evangelio, porque Dios ya las eligió y el Espíritu Santo ya está trabajando en sus corazones. En conclusión, el evangelismo no debe ser en la vida del cristiano solamente una tarea por cumplir, sino una manera de vivir. La Biblia dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero predicar el Evangelio no solamente significa sacrificio, esfuerzo y a veces hasta dolor, sino que también es motivo de mucho gozo. Cuando Dios nos permite ver su obra manifestada en el nuevo nacimiento o crecimiento espiritual de las personas que ministramos. Además, el hecho de saber que Dios ha elegido desde la eternidad a las personas que vendrán a la salvación nos motiva a trabajar con gozo, sabiendo que verdaderamente nuestro trabajo en el Señor no es en vano, puesto que ninguno de los elegidos de Dios se perderá, y podemos tener el gran privilegio de encontrar a alguno y ministrarlo para la gloria de Dios.